Yo les voy a hablar sobre la compresión de imágenes. Las imágenes y las fotos componen un volumen de información muy grande que intercambiamos permanentemente para su almacenamiento y su transmisión. Se requiere reducirlos a bits en un proceso conocido como codificación. La calidad y cantidad de información generada son proporcionales a la cantidad de bits que se utilizan para representarla. Con esto obtenemos el proceso de compresión, que aporta eficiencia disminuyendo el número de bits requeridos y se realizan mediante algoritmos que reduce el tamaño original de los bits. Dicho esto, tendremos dos tipos de compresión, la sin pérdida y con pérdida. La sin pérdida tendremos una imagen en tal cual como la teníamos originalmente, con pérdida tendremos una degradación en alguna parte de la imagen. Como podemos observar en las imágenes, tenemos un ejemplo de compresión. En la de la izquierda tenemos que tiene demasiados cuadritos que vendrían siendo los píxeles, y la de la derecha tiene menos cuadritos que se redujeron y tenemos una imagen con menos tamaño. Aquí tenemos otro ejemplo de compresión de imagen. La de este lado tiene 3.3. Cuando la comprimimos, reducen bastante a 0.7, manteniendo la imagen tal cual como la original. Esto ha sido un poco sobre la compresión de imagen. Espero que hayas entendido muy bien. Yo les voy a hablar sobre la compresión sin pérdida. ¿Qué entendemos por compresión sin pérdida? Bueno, este es un grupo de algoritmos de compresión de datos que permite que los datos originales se reconstruyan con precisión a partir de los datos que ya son comprimidos. Ok, este se utiliza en textos, imágenes, programas y sonidos. ¿Por qué debemos comprimir un archivo? Bueno, el objetivo principal es para volverlo más pequeño y que ocupe menos espacio en la computadora. Al hacerlo no afecta el contenido o la estructura del archivo, simplemente reduce el espacio que va a ocupar. Los formatos de compresión sin pérdida son los siguientes. Tenemos el GIF, el RAW, que es el formato con el cual conservamos la foto cruda sin procesar, el BMP, que es mapa de bits, tenemos el PNG, el WAV, que es formato de audio digital, tenemos FLAC, ALAC y MLP. ¿Cómo se realiza la compresión sin pérdida? Bueno, este es por medio de procedimientos de codificación que tengan como objetivo representar cierta cantidad de información utilizada para reducir el espacio del archivo. Las tres técnicas que tiene esta compresión sin pérdida son las siguientes. Tenemos ejecutar codificación de longitud, que es la RLE. Esta técnica reduce la frecuencia de los símbolos que se repiten en una cadena al usar un marcador especial al comienzo del símbolo. La segunda técnica es la Lempel-Zipf-Welch, la LZW. Esta técnica también funciona de manera similar a la técnica RLE. Busca las cadenas o palabras que se repiten y las almacena en variables. Y la tercera técnica es la codificación Huffman. Esta lo que va a hacer es manejar la compresión de datos de caracteres ASCII, construyendo un árbol binario completo para varios símbolos, después de calcular la probabilidad de cada símbolo y colocarlo en orden descendente. Y por último, los algoritmos para este tipo de compresión son los siguientes. Tenemos el RLW, LZW, la codificación aritmética, codificación Huffman y por último la codificación Shannon-Fano. Eso sería todo. Yo les voy a hablar de los modos de compresión sin pérdida más utilizados. ¿Qué son? Bueno, estos modos son todos aquellos, como su nombre lo indica, son modos de compresión sin pérdida. ¿A qué se refiere sin pérdida? Esto quiere decir que no pierden la calidad o en este caso en una imagen, la definición, la calidad o en algunos casos que no lleguen a tener como cierto pixeleo en algunas imágenes.
Eh, Estas se basan en técnicas que se destacan porque emplean métodos estadísticos basados en algunas teorías que más adelante les mencionaré. La imagen reconstruida es exactamente a la original. Es lo que me refiero con esto es que las imágenes no pierden su definición porque, bueno, para esto son estos modos de compresión para no perder ningún dato acerca de las mismas. Bueno, estos se dividen en tres, que son los adaptativos. Estos se utilizan comúnmente en un sistema denominado Run Length Encodec, como sus siglas lo indican, RLE. Este consiste en sustituir una serie de valores repetidos por una clave con indicadores numéricos. En este caso, algunos modos que les explicaré más adelante se basan ya sea en el alfabeto o por números binarios. En este caso, se basa en letras y se cambia a un indicador numérico que hace que reduce las repeticiones y hace menor el peso, sin dejar de lado la definición de la misma imagen. Otros son los semiadaptativos. Estos corrigen los errores que hayan tenido y crean una tabla a la medida, logrando una compresión mucho mayor. Pero alguna desventaja que tienen con estos es que a veces puede llegar a ser muy lenta y pues la deja como una imagen muy bien definida, pero puede llegar a ser un poco lento. Y los no adaptativos, perdón, establecen una tabla de códigos con las combinaciones de bits que más se repiten estadísticamente. A me refiero que eliminan los bits repetidos y los vuelven un poco más pequeños, dejando solamente los que, pues obviamente sin repeticiones, para que la imagen genere menos peso. ¿Por qué se comprimen? Bueno, en ocasiones comprimimos imágenes porque ya sea por algún programa o alguna aplicación no nos permite el peso de la imagen o del texto o del video. Entonces se utiliza este tipo de compresiones para quitar ese mismo exceso de peso que llegan a tener y pues poder ahora sí utilizar o subir la imagen sin perder su definición. Bueno, ahora les voy a mencionar algunos formatos que con los cuales se pueden hacer la compresión de imágenes. El primer formato es Room Length Encoding, como ya lo había mencionado anteriormente, con sus siglas RLE, que consiste en sustituir una serie de valores repetidos, como lo mencioné, y reduciéndolo a solo un pequeño grupo de valores, sí, y dejar de lado los repetidos para que la imagen no pierda su calidad, pero sea con un poco menor de peso. El siguiente es la codificación de Huffman. Pertenece a los no adaptativos. Esta es una técnica que consiste en asignarle código de bits más cortos a los datos que, que con mayor frecuencia se repiten y códigos más largos a los que aparecen con menos regularidad. Básicamente es un algoritmo que consiste en la creación de un árbol binario de abajo hacia arriba, reduciendo los bits y haciendo que los que más se repitan sean los que les asignen un código eh, menos largo y los que más se repiten los hagan con un código un poco más extenso. La codificación aritmética, esta consiste en una secuencia de símbolos mediante una representación binaria. Esto quiere decir que la secuencia de bits son obtenidos a partir de intervalos que tienen valores reales entre 0 y 1. En esta técnica, la codificación sin pérdida de información se tiene en cuenta de la siguiente manera. Se toma en cuenta el alfabeto de pues n símbolos
Cada símbolo tiene una frecuencia de aparición asociada o probabilidad de aparición del símbolo. También se calcula la probabilidad acumulativa para que cada símbolo de una secuencia o probabilidad que se tornara pues para cada símbolo procesado en un valor sea cada vez más pequeño. El siguiente es del MPEG-ZIP. Este es un algoritmo, realiza un análisis de cadenas o palabras de un determinado alfabeto, cuyas longitudes no existen y que no excedan un prescrito entero. Posteriormente, pues se asignan estas cadenas o palabras secuencialmente hacia un único código de palabra, que sería una longitud fija. Como resultado, los símbolos que ocurren con frecuencia, tales como el espacio y el cero, son agrupados en cadenas de longitudes más largos, mientras que los símbolos con frecuencia, tales como un ejemplo podría ser en este caso la Z, pues aparecieran con cadenas cortas. ¿A qué me refiero con esto? Que bueno, en ocasiones hay unos símbolos en espacio y cero que pues esos son los que se agrupan en cadenas, y los que se encuentran como con letras en el alfabeto se utilizan para cadenas un poco más cortas. Hablaremos del tema 3.2.3, comprensión con pérdida. Los algoritmos de comprensión con pérdida son técnicas que reducen el tamaño del archivo al descartar la información menos importante. A nadie le gusta perder información, pero algunos tipos de archivos son tan grandes que no hay suficiente espacio para guardar los datos originales. Esto a menudo se ve en el caso de las fotos, videos y grabaciones de audio. Por ejemplo, en esta foto del gato y esta misma foto del gato, pero comprimida a la mitad de su tamaño, ¿puedes notar la diferencia? Con un vistazo rápido no se puede, es por eso que vale la pena ahorrar la mitad del espacio. Además, conoceremos algunas maneras en las que los algoritmos de comprensión con pérdida eliminan detalles para reducir el tamaño de un archivo. Para las imágenes, mantener el brillo o promediar el color. El ojo humano percibe mejor diferencias en brillo que en color. Un algoritmo de comprensión puede aprovechar ese hecho manteniendo el brillo al tiempo que reduce la cantidad de color. Un proceso conocido como submuestreo cromático. Por ejemplo, hagamos un acercamiento a un bloque cromático de 8x2 del ojo izquierdo, como se muestra en esta imagen. Cada uno de esos píxeles tiene valores cromáticos ligeramente diferentes, así que hay 16 valores en total. Podemos promediar cada bloque de 2x2 y ajustar su color al promedio y así tener 4 valores. Como se muestra en esta otra imagen, el resultado se ve muy similar al original, pero tiene una cuarta parte de la información original del color. Si aplicamos esto a toda la imagen, podemos ahorrar mucho espacio sin afectar demasiado su percepción. Por último, cuando utilizamos un algoritmo de comprensión sin pérdida, podemos reconstruir un 100% de los datos originales. Sin embargo, cuando utilizamos un algoritmo de compresión con pérdida, perdemos un porcentaje de los datos originales. Puede ser el 5 o el 10 o tal vez un 70%. Les voy a hablar de lo que es la compresión JPEG. Esta compresión permite lo que es almacenar imágenes con un menor espacio. El objetivo de este es comprimir imágenes de tono continuo y disponible. El formato JPEG admite color de hasta 24 bytes. Fotografías e imágenes con escala de grises o con 1.000.000 de colores. Dentro de lo que es este formato JPEG existe lo que es JPEG progresivo. Este es se podría decir un formato más avanzado.
Este permite lo que es el entrelazado entre los tonos grises y el millón de colores que podría haber, así como el enlace entre lo que es colores con texto, dibujos o imágenes. Admite también lo que es la transparencia, solamente que para la transparencia se ocupan únicamente ciertos formatos. En este caso es lo que es GIF, PNG 8 o PNG 24. Si no es alguno de estos formatos, obviamente no nos va a permitir realizar lo que es la transparencia. JPEG es un algoritmo de compresión con pérdida. ¿Esto qué quiere decir? Que pierde lo que es información y obviamente calidad de la imagen. Ahora bien, el método de compresión trocea la imagen en pequeños bloques y promedia el color en cada uno de ellos. Esta compresión JPEG se basa precisamente en lo que es el ojo humano, ya que este no afina mucho en la distinción de variaciones de color, por tanto es que no se percibe la pérdida de la calidad de la imagen. Del tema 3.2.5, compresión Wavelet y compresión fractal. Primeramente vamos a definir qué es la compresión Wavelet. Este es una compresión en formato SW, el cual son las siglas de Enhanced Compression Wavelet. Es un formato de archivo de video que presenta ratios muy altos de compresión, que van desde los 10.1 hasta los 50.1. Esto mediante el uso de técnicas de ondículas. Aquí podemos ver un ejemplo de ello. La necesidad de dicha compresión nace desde la propia necesidad del usuario. Al requerir un tipo de video un poco más pequeño para ciertas elaboraciones multimedia, este se ve en la necesidad de compresión y entre ellas se encuentra la compresión Wavelet. El protocolo o forma de realizarlo es definido y en este caso es con el protocolo que se denomina 3G SDI. Este permite una transmisión de 2970 gigabits por segundo, pero existen modelos de cámara que permiten otras interfaces que van desde los 6 gigabits por segundo a los 12 gigabits por segundo. Seguidamente vamos a hablar de la compresión fractal. La compresión fractal es un método de compresión con pérdida de imágenes digitales basado en fractales. Aquí podemos ver el ejemplo y la necesidad o el factor por el cual recurrir a esta compresión es el mismo que con Wavelet. Nace por la necesidad del usuario de reducir el tamaño del video en cuestión sin perder calidad. Posteriormente, el algoritmo o protocolo a desempeñar para lograr dicha compresión, en el caso de los fractales, es un poco más elaborado. Este consiste en encontrar los PIFS de la imagen dada, dividir la imagen en range blocks. Una vez logrado eso, se divide la misma imagen en domain blocks. Posteriormente, se utiliza de 2B por 2B píxeles. Esto crea un conjunto de cuadros llamado codebook. Para cada range block debe haber un codebook y el domain block, el cual es similar a los anteriores. Este se define en una isometría. Posteriormente, para cada range block se almacenarán coordenadas del domain block, el cual es similar a sus antecesores y este factor de cambio no influye en el cambio de contraste, brillo e isometría.